Diputado Germán Quintal Medina, presidente de la mesa directiva. Diputado Alejandro Cuevas Mena, vicepresidente. Diputadas Zaida Rodríguez Gómez y María Estén Magadán Alonso, secretarias de la mesa directiva. Diputado Wilmer Monforte Marfil, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado. Con el permiso de la mesa directiva, de las diputadas y los diputados integrantes de esta honorable soberanía, con el permiso del público asistente, los amigos representantes de los medios de comunicación y las yucatecas y los yucatecos que nos siguen a través de las distintas plataformas. Esta mañana comparezco ante este honorable Congreso con la firme convicción de que la rendición de cuentas es uno de los pilares fundamentales de la vida democrática de nuestro Estado. Este ejercicio no solo cumple con una obligación constitucional, sino que fortalece la transparencia y la confianza entre el gobierno y los ciudadanos. Por lo anterior, acudo ante esta soberanía y ante el pueblo de Yucatán con responsabilidad y apertura, dispuesto a exponer con claridad sobre los resultados alcanzados en el periodo que se informa, en lo referido al bloque número 3, Desarrollo Económico y Territorial. En este sentido, me permito iniciar mi exposición. El desarrollo económico y territorial de nuestra entidad no se entendería si no está acompañado de una administración con rumbo. Es por eso que la Secretaría de Administración y Finanzas, como una dependencia que brinda servicios de manera transversal a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y también a los otros poderes de nuestro Estado y a los organismos autónomos, tiene la responsabilidad primaria establecida en el Código de la Administración Pública de mantener, promover y eficientar el balance presupuestario de nuestra entidad. El balance presupuestario no es otra cosa que el estado que muestran las operaciones financieras de ingresos, egresos y el déficit de las dependencias y entidades del sector público. Una manera más pragmática y simple de exponerlo es una comparativa entre los recursos que ingresan y los recursos que son erogados a lo largo de un ejercicio fiscal. Es por eso que en la siguiente lámina me permito presentarles cuáles han sido los ingresos recaudados en el periodo que se informa en el ejercicio 2025 en tres rubros principales, que son las participaciones, las aportaciones y los convenios y los ingresos fiscales. Las participaciones, como ustedes pueden ver en la pantalla, lograron alcanzar el 100% de la meta originalmente presupuestada, que fue del orden de los 21.927.380.919 pesos, y tenemos además en este ejercicio un ingreso adicional en este rubro del orden de los 68.135.850 pesos. En lo que se refiere a aportaciones y convenios, la meta se logró también alcanzar al 100%, estando establecida en 24.285 millones de pesos, obteniéndose ingresos superiores en este rubro del orden de los 276.433.412 pesos. Y finalmente, en lo que se refiere a ingresos fiscales, también conocidos como directamente recaudados, tuvimos una meta que alcanzó el 96% de lo establecido originalmente, alcanzándose un monto del orden de los 9.107 millones de pesos, para tener un total de ingresos que acumula
más de 55.679 millones de pesos. Es importante priorizar y es importante puntualizar que además de los recursos que por ley están establecidos que deben ser ministrados a nuestra entidad federativa, existieron en el periodo que se informa muchos esfuerzos de gestión sobresalientes y puntuales que han permitido generar las condiciones financieras para apoyar muchos programas, proyectos de inversión. Entre estos ingresos adicionales a los que me refiero, puedo comentar que durante el periodo que se reporta, se obtuvieron recursos provenientes de 9 convenios federales que no habían sido recibidos en periodos anteriores. Este esfuerzo loable de gestión y fortalecimiento de los ingresos del Estado nos generaron una cifra superior a los 163.664.000 pesos adicionales que fueron destinados a ampliar y mejorar acciones en materia deportiva, social, de salud y de seguridad y atención a personas en situación de vulnerabilidad. Precisando, puedo comentar que en lo que se refiere al programa de cultura física y deporte, se lograron recursos adicionales superiores a los 56 millones de pesos. En los servicios de asistencia social integral, recursos superiores a los 38 millones de pesos. En el programa de atención integral para el bienestar de las mujeres, recursos superiores a los 29.7 millones de pesos. En el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, el FOFIS, que es un fondo que le da recursos directamente a las policías y las corporaciones policíacas de los municipios, que creo que se creó desde el 2023 y durante 2 ejercicios no se había gestionado. Nosotros logramos la gestión para Yucatán de este fondo, teniendo más de 21.4 millones de pesos gestionados de manera extraordinaria, y de esta manera el gran acumulado de gestiones extraordinarias en el periodo que se informa supera los 163.6 millones de pesos. Solamente para dejar claro el orden de magnitud de estas gestiones extraordinarias, les comento que en el programa de cultura física y deporte, si comparamos el ejercicio inmediato anterior con el que se informa, tuvimos un incremento de 60 veces más el monto que estaba al final debidamente reportado. Pero la pregunta de fondo y la pregunta que es la más importante, una vez que se han definido los umbrales de recaudación, es qué es lo que hace el Ejecutivo y cómo integra este presupuesto a la hora de convertirlo en gasto. Bueno, en lo que se refiere al periodo que se informa, el gasto ejercido lo podemos dividir en estos 6 grandes rubros, siendo el Poder Ejecutivo desde su sector central el que ejerció una cifra superior a los 22.969 millones de pesos. Cuando hablamos del sector paraestatal, las entidades desconcentradas de la Administración Pública Estatal, tenemos un acumulado del orden de los 14.068 millones de pesos. Cuando nos referimos a todos los recursos que a través de participaciones fueron debidamente transferidos a municipios, tenemos una cifra que supera los 9.911 millones de pesos. En lo que se refiere a los organismos autónomos, que son todos aquellos que por ley de alguna manera no están asociados directamente al Poder Ejecutivo, puedo poner por ejemplo la Universidad Autónoma de Yucatán, la Agencia del Transporte, la Fiscalía General del Estado, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán y también el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Tenemos un acumulado de gasto superior a los 5.396 millones de pesos en el periodo que se informa. Y finalmente, los últimos 2 rubros complementarios son los referidos a deuda pública, jubilaciones y pensiones por un monto superior a los 1.936 millones de pesos y el recurso orientado a nuestros 2 poderes del Estado, el legislativo, que el día de hoy nos recibe, y el judicial, por un monto superior a los 1.396 millones de pesos. Si queremos hacer un siguiente ejercicio de particularización y detalle, tenemos que en el 2025, con un ejercicio responsable, social, humano, cercano y que prioriza el bienestar de las familias yucatecas, hemos destinado principalmente a los siguientes rubros las siguientes cifras. En lo que se refiere a salud, un monto superior a los 5.945 millones de pesos.
En lo que se refiere a seguridad pública, un monto superior a los 4.432 millones de pesos. Los programas sociales que han incrementado de manera sustantiva sus apoyos y sus montos en este ejercicio por un acumulado superior a los 1.772 millones de pesos. El sector economía y trabajo por un monto superior a los 226 millones de pesos y el sector turismo con un monto superior a los 157 millones de pesos. También es importante precisar que al cierre del periodo que se informa, el gobierno del estado presenta en este balance presupuestario que confronta ingresos contra gasto un balance positivo en el análisis de sus finanzas. Y cuando me refiero a indicadores de buen manejo financiero y de balance positivo, me gustaría referirme a ciertos indicadores que no parten de una visión propia del Ejecutivo Estatal, sino de entidades total y absolutamente ajenas que evalúan de manera objetiva y de manera rutinaria y puntual nuestro desempeño financiero. Me gustaría comentarles que el estado de Yucatán, en el periodo que se informa, ocupa el honroso primer lugar en el diagnóstico de presupuesto basado en resultados realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿A qué se refiere esta evaluación? Pues no es otra cosa que un análisis objetivo que desde la Federación se realiza hacia todas las entidades federativas del país, en donde se evalúa y se revisa cómo el gobierno se organiza y gestiona su presupuesto, valorando los aspectos fundamentales de cada una de las etapas del ciclo presupuestario en sus 7 dimensiones, que son la planeación, la programación, la presupuestación, el ejercicio y el control del gasto, el seguimiento, la evaluación, la rendición de cuentas y la consolidación financiera. Este documento y esta calificación está total y absolutamente pública en la página de la Secretaría de Hacienda Federal. También es importante precisar que como entidad federativa presentamos un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo con el sistema de alertas que en base a lo establecido por la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y basado en lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, nos cataloga como una entidad en semáforo verde, registrando una de las tasas ponderadas más bajas del país. Y finalmente, otra entidad financiera especializada en el análisis de la disciplina de las entidades federativas, como es el CONAC, el Consejo Nacional de Armonización Contable, nos ha calificado con un estado de cumplimiento alto en la evaluación de la armonización contable, que lo que de alguna manera determina es que nosotros como entidad federativa reflejamos puntualmente consistencia en la generación, registro y publicación de nuestra información financiera. También creemos que uno de los indicadores más puntuales y más resaltables del trabajo realizado desde la Secretaría de Administración y Finanzas en la lógica de apuntalar el desarrollo económico y territorial de nuestro Estado, se logró cuando a solo 7 meses del inicio de esta administración, la calificadora HR Ratings evaluó y determinó mejorar la calificación de Yucatán de toda la entidad federativa, no solo de la estructuración de algunos de sus instrumentos, de AA a AA+. Esta calificación en menos de un año es prácticamente inédita y no es otra cosa que el resultado de percibir finanzas sanas, presupuestos responsables, una visión a largo plazo y una mostrada ejecución eficiente de los recursos en un plazo muy corto de evaluación. Esto posiciona a Yucatán como un estado altamente confiable para inversionistas, instituciones financieras y organismos internacionales. Este indicador financiero, acompañado de los indicadores de seguridad y certidumbre jurídica que tiene nuestra entidad, nos han convertido sin lugar a dudas en este primer año de gestión en una entidad total y absolutamente referible en el sureste del país para la atracción de inversiones y para el desarrollo económico y territorial. También es importante resaltar que con este incremento, Yucatán se ubica a solo un nivel de alcanzar el máximo puntaje posible y forma parte de las 6 entidades mejor calificadas del país. También se precisa que como parte del ejercicio rutinario de calificación crediticia,
Otras dos calificadoras de crédito, que son Moody's y Fitch Ratings, hicieron un ejercicio similar, estableciendo la buena administración financiera, el fortalecimiento de la liquidez y los ingresos propios de nuestro Estado, así como determinando un endeudamiento moderado y sin dependencia de ningún financiamiento a corto plazo. En lo que se refiere a otro de los indicadores estratégicos del ejercicio de gasto en un año tipo, podemos mencionar lo que se refiere a proyectos de inversión pública productiva, como también lo define nuestra ley de presupuesto. En lo que se refiere a la inversión de proyectos de nuestro anexo 15, durante el periodo informado, este anexo, que es parte integral del paquete presupuestario y de su evolución durante un ejercicio, registró un monto superior a los 2.791 millones de pesos, lo que equivale a un aumento en términos porcentuales de 281% en comparación con el periodo previo, en el que se ejercieron, según los datos analizados y debidamente informados, solo 732 millones de pesos en dicho anexo. Además, es importante puntualizar que se presentó un incremento del orden del 19.5% respecto del presupuesto originalmente aprobado para este ejercicio fiscal, pasando de 3.104 millones de pesos en nuestro monto de salida a ejercer 3.712 millones de pesos como gran total consolidado. Esto no es otra cosa que el resultado de gestiones oportunas realizadas por el señor gobernador Joaquín Díaz Mena y su cuerpo de funcionarios ante la Federación para la obtención de recursos adicionales, una total y absoluta política de eficiencia del gasto y una implementación de estrategias de recaudación y administración presupuestal con mucho orden. Sin embargo, pasando de lo global, de lo general y de los datos consolidados a estrategias más puntuales y particulares en el territorio del Estado, nos gustaría decir que desde la SAF hemos impulsado y concretado exitosamente convenios de colaboración administrativa con algunos importantes municipios de nuestra entidad. El día 12 de noviembre de 2025 se firmó el convenio de colaboración administrativa en materia de cobro del impuesto predial, celebrado entre el Poder Ejecutivo Estatal a través de la Agencia de Administración Fiscal y la Secretaría de Administración y Finanzas y el Honorable Ayuntamiento del municipio de Progreso. Con este convenio, el Poder Ejecutivo Estatal pone al servicio de los ayuntamientos de Progreso, en lo particular, toda su fortaleza institucional para coadyuvar en las tareas de cobro del impuesto predial. Este objetivo tiene como resultado incrementar los ingresos del municipio al mismo tiempo que se fortalecen las finanzas del Estado, lo que conocemos coloquialmente como una relación ganar-ganar, que cuando existe la voluntad política y existe la apertura para realizar este tipo de instrumentos, todos los involucrados obtienen beneficios y obtienen ganancias. Sin embargo, desde la Secretaría de Finanzas nos hemos dado a la tarea y nos hemos puesto la meta de que la administración pública logre la encomienda de nuestro gobernador de transformarse en un instrumento de justicia social. Hemos sido llamados a convertir nuestra institución, que en muchos momentos pareciera ser demasiado técnica, un poco árida, un poco lejana, a un instrumento de vinculación social efectiva en los segmentos en los que nosotros tengamos oportunidad de hacerlo. Es por eso que en lo referente a la simplificación administrativa, en el periodo que se informa, se llevó a cabo el proceso de reemplacamiento que establece la ley, junto con un programa de beneficios muy puntual llamado Ponte al Día, que estableció a través de un decreto el gobernador Joaquín Díaz Mena. Es importante comentar que el acumulado de beneficios para todas las personas que se adhirieron a este programa supera los 217 millones de pesos en todos los descuentos que se otorgaron, y también que este proceso fue sometido a un recambio tecnológico que hizo que de manera remota, sin necesidad de estar en las instalaciones, este proceso se pudiera hacer mucho más ágil, de tal manera que más de 81.7 de los trámites finalmente exitosos y logrados se hicieron a través de la plataforma, evitando que las personas tengan que abandonar sus trabajos, hagan tiempos innecesarios de cola y sobre todo abatiendo costos adicionales innecesarios por servicios de tramitación que no están establecidos en la ley.
En lo que se refiere a sacar a territorio los servicios de la Secretaría, nuestro mayor orgullo es la Ventanilla Única Estatal Móvil, que visitó 17 municipios y atendió a más de 24,841 ciudadanos de un catálogo de más de 150 trámites que pusimos a disposición. Y finalmente, nuestro programa de supervivencia de jubilados, que hizo que las personas que necesitan su jubilación y su pensión para poder subsistir y están en condiciones precarias y complejas de salud, los funcionarios los vayamos a visitar a sus casas, nos acerquemos a donde están postrados o tienen complejidades para moverse, y la cercanía, la justicia social y el apoyo que necesitan estas familias sea debidamente otorgado. Finalmente, ponemos a la disposición de todos los ciudadanos y particularmente de esta honorable soberanía toda esta información a través de nuestro portal de transparencia en nuestros informes periódicos trimestrales, que como muestra la última lámina con los sellos recibidos en tiempo y forma, ha sido debidamente llenada y capturada con la información correspondiente a cada uno de los trimestres informados. En resumen, estimados legisladores, me permito concluir esta presentación puntualizando que desde el gobierno del Estado tenemos algo muy claro. La responsabilidad financiera de Yucatán se demuestra con resultados, decisiones y disciplina. El gobernador Joaquín Díaz Mena nos ha instruido algo muy concreto, que cada decisión financiera se traduzca en dos resultados: estabilidad y mejor calidad de vida, porque al final las finanzas públicas se miden por la capacidad de sostener servicios, infraestructura, oportunidades y bienestar para todos. Muchísimas gracias. Buenos días.